Gracias, muy buenos días, es tiempo de ciencia y a través de la pantalla, doble pantalla, les vamos a saludar. Este día además con muy placentera visita desde el mundo virtual nos llega el doctor Marcel Martínez de CIAD, el Centro de Investigación de Alimentos en Desarrollo, que es un centro hermano que si bien surge casi 2 décadas después del nuestro, hemos hecho un acompañamiento fantástico en muchas de las investigaciones. Más que bienvenido, doctor. Muchas gracias, a la orden. Su tema es muy interesante por muchas razones. Fíjense que en recientes fechas yo he estado leyendo y ha saltado a mí, ya sabe, al internet, le salta uno en la arena de las discusiones, algunas inteligentes y sustentadas, otras nada más por decir, el tema de la microbiota intestinal, que además parece ser estar en tendencia, ¿no? Debe ser algo muy importante y usted nos va a ayudar a dilucidarlo, pero encaminado al conocimiento para atención a los peces, ¿no? ¿Podemos empezar diciendo qué es la microbiota, doctor? Sí, claro. Bueno, la microbiota intestinal, en este caso, que es un tema de auge, como bien mencionas, es el conjunto de toda la vida microbiana, todos esos microbios que están adheridos a la cavidad intestinal. Ahora sí que no solamente de los peces, de nosotros como humanos y de casi cualquier animal. Entonces, usualmente son por lo general bacterias, pero también hay otros tipos de microorganismos relacionados como arqueas, otros que son taxonómicamente un poquito más lejanos como hongos, levaduras. Tenemos también incluso algunos virus, pero todo este conjunto de bacterias conviven de una manera mutualista o al menos comensal, es decir, que alguno de ellos obtiene un beneficio, pero sin dañar al huésped o sin dañarse entre ellos, es decir, estar en una relativa armonía con respecto al huésped. Recuerdo que hace una década atrás o un poquito más, pues se sabía ya que había una microbiota intestinal, ¿no? Esto se sabe hace mucho. Sin embargo, ya con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación, pudimos adentrarnos en un mundo que era muchísimo, pero muchísimo más diverso de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, esto reveló que en realidad conocíamos quizás el 1% de las bacterias, y lo mismo pasa en la microbiota intestinal. Aquí le interrumpo un poquito para que nuestro público nos ayude, juntos vayamos comprendiendo. Y en esa parte ha hablado usted de secuenciación, me imagino que se refiere al ADN y a todo el conocimiento de las familias genéticas, ¿no? Y puntualizar que sí, cuando usted habla de esta convivencia de comensales, hablamos, dijéramos, de una sana convivencia y un convenio entre todos los habitantes de la microbiota para no agredirse, sino beneficiarse en todo caso. Adelante, doctor. Claro, así es. De hecho, me gustó esa palabra, un convenio, ¿no? Donde todas las partes, o al menos una de ellas, salen beneficiadas, pero sin dañar a la otra parte. Entonces, se está, digamos, en un relativo balance. Correcto. De hecho, hay una estimación muy interesante, por ejemplo, que sucede para el caso de humanos. Los humanos, por cada célula de nuestro cuerpo, tenemos 10 células de microbios o microorganismos, ya sea en nuestra piel, en el cabello, en la boca, en la lengua, pero particularmente la mayoría están en el intestino. Lo mismo pasa con los peces, es decir, por cada célula de pez hay quizás 10 o más de microbios que tienen ellos. Entonces, realmente convivimos con los microbios, ¿no? Más los peces, ¿no? Es decir, es una relación de la que no nos podemos deshacer y que hemos coevolucionado con ellos.
Entonces, tiene que tener una función, ese equilibrio, dígame, ese carnaval de bichos allá adentro tiene que tener una función y debe tener una importancia capital para la salud de los peces. Platique un poco más de eso, doctor. Por supuesto, por supuesto. Eh, Como en los peces y en otros animales, estoy generalizando porque también mucha de la extrapolación, mucha de la investigación, perdón, la extrapolamos de peces a veces a organismos superiores o tomamos información de organismos superiores y la extrapolamos a peces y luego la confirmamos. Ya. Pero dentro de estas funciones vitales, diría yo, son prevenir la colonización por otros organismos patógenos, ayuda también a digerir los alimentos. La microbiota tiene un poder metabólico impresionante. También produce vitaminas que el ser humano no es capaz de sintetizar. Hay ciertas vitaminas, como la vitamina K y hay alguna otra que se me está pasando, que nosotros no somos capaces de sintetizar, pero que la microbiota sí. Entonces, finalmente también, y no menos importante, es la estimulación del sistema inmune. Nuestra microbiota se comunica con nuestro cerebro y muchas veces lo hace activar respuestas que necesita para erradicar un patógeno que ya sea ingerimos por un alimento o que nos contagiemos por alguna otra vía. La microbiota intestinal también funciona de esa manera. Entonces, por dar otra métrica, ¿no? Nosotros como humanos tenemos más o menos 23,000 genes en nuestro genoma. Tenemos un promedio más o menos de 23,000 genes. La microbiota intestinal tiene un millón o más de 1,000,000 de genes. Entonces es un poder metabólico a nuestra disposición. Y los peces, y ocurre lo mismo con los peces. Los peces tienen de 20,000 a 25,000 genes y su microbiota tiene más o menos como 1,000,000, más o menos, de genes. Entonces es vital su función. Vital y son además mayoritarios, ¿no? Lo que pasa es que sus dimensiones nos salvan, ¿no? Dijéramos. Exacto, así es, así es. En cuestión de tamaño, pues, o sea, son organismos, vaya, su nombre lo dice, microscópicos, pero que en conjunto ese poder metabólico que tienen y esas funciones que nos prestan también nos hacen poder sobrevivir ante diferentes retos a los que nos vamos a enfrentar. Aquí viene la parte interesante, doctor. Así como me explica, y yo me los estoy imaginando de veras como obreros incansables, cada uno en su chamba, en lo que el pez come algo, ellos se comen, en fin, pero algo de repente los amenaza, ¿no? Hay algún intruso que los saca de su orden. ¿Qué factores afectan a esta funcionalidad de la microbiota, doctor? Hay Hay muchos factores que afectan la funcionalidad de la microbiota. Por ejemplo, el ambiente, la alimentación. Bueno, esos afectan la parte taxonómica. De manera muy interesante, eh, los seres humanos, y lo que hemos visto también en el laboratorio, es que algunos organismos acuáticos, como los peces, tienen lo que se llama una redundancia funcional en su microbiota, es decir, pueden perder algunas bacterias, pero esas son sustituidas por otras bacterias que tienen la misma función, entonces la función se mantiene. Sin embargo, hay ciertos escenarios, por ejemplo, en la acuicultura, como la aparición de enfermedades o el uso indiscriminado de antibióticos, a veces barren con la microbiota intestinal y entonces ocurre lo que se llama una disbiosis. ¿Qué es una disbiosis? Es un desbalance en la microbiota intestinal. Muchas veces no se asocia la muerte de los peces o la aparición de síntomas de enfermedades o de un bajo crecimiento también con un desbalance en la microbiota intestinal. Sin embargo, la microbiota intestinal, como ya dijimos, funciona como un órgano. Entonces, imagínense que le estamos quitando un órgano a un pez.
o a un animal. Ya, ya. Entonces, al quitarle eso, ¿cuáles son las implicaciones fisiológicas? Pues son muy negativas. Estamos amputando, ¿no?, las capacidades, disminuyendo las capacidades de sobrevivencia incluso de los peces, ¿no? Me imagino que esto en términos de piscicultura, de acuicultura, es un caos. Y supongo también a partir de lo que alcancé a leer y comprender de su artículo, usted subraya una parte importantísima que relaciono con todo esto para que nuestro público pudiera un poco dimensionar la importancia. Hay un sistema inmune, usted afirma, los peces poseen un sistema inmune innato y adaptativo. Y aquí en la adaptación, doctor, no alcanza entonces en ese momento, por ejemplo, la microbiota a restablecerse, a cambiar de soldaditos para atacar algunos otros patógenos. Es decir, esta relación del sistema inmune y su fortaleza contra la microbiota, o no, a favor de la microbiota, pero contra los patógenos. Eso afecta el rendimiento, por ejemplo, en la acuicultura cuando hay esta disminución de capacidades, me supongo. Sí, por supuesto, por supuesto. Al fin, como, bueno, en cuanto al sistema inmune, bueno, como vertebrados, que son los peces, tienen un sistema inmune desde el nacimiento, pero también al ser adaptativo quiere decir que se desarrolla y va madurando a medida que el pez va creciendo y se va exponiendo pues a distintas situaciones que lo van retando. Pero aquí en esta adaptación, en este desarrollo, en esta maduración del sistema inmune, la microbiota juega un papel fundamental. Y en este caso, los estudios con organismos libres de gérmenes, con peces que son libres de gérmenes, es decir, que no tienen una microbiota intestinal, Ya. se ha visto que hay cientos de genes que no son activados por la ausencia de la microbiota, por falta de una microbiota. Entonces, esto nos dice que la microbiota activa regiones cerebrales. Bueno, estos genes fueron medidos en cerebro, que activa regiones cerebrales y funciones que terminan en la maduración del sistema inmune y también se cree que del sistema endocrino. A ver, para Entonces, entender un poquito más, doctor, quiere decir que esto prende un botón que activa el control de mandos y ese control de mandos activa otro mecanismo para aliviar al pez, decirle que se apure. exactamente, Ok, exactamente. ok. Igual algunos miembros de la microbiota sirven como análogos de Ujú. patógenos, de tal manera que el sistema los reconoce y ya tiene un tipo de defensa para posibles patógenos que van a entrar. Entonces es realmente una coordinación que existe entre estos docentes, el pez y la microbiota, eh, híjole, muy impresionante, pero también al mismo tiempo que apenas estamos empezando a comprender dada la complejidad. Qué sorprendente y qué maravillosa explicación, doctor. Le agradezco mucho. Vamos a continuar con otras preguntas que saltan ahorita una tras otra. Eh, a ver, en este escenario, imagínese a un piscicultor que de repente empieza a sentir que hay algo en la microbiota de sus peces, algo les pasa, no están teniendo la respuesta adecuada. ¿Cómo? Ya entiendo que no puede ser a lo mejor con antibiótico, porque no es esa la salida, pero entonces sí hay una posibilidad, veo una luz al final del túnel en el sistema inmune. ¿Qué tendría que hacer? ¿Reforzar ese sistema inmune, doctor? Bueno, nosotros siempre mencionamos a los colegas acuicultores que un buen mantenimiento de sus sistemas de producción, una buena calidad de agua, una buena aireación, una buena alimentación que no sea en exceso, por ejemplo, y sobre todo, eso que usted menciona, cuidar el uso de los químicos, son medidas preventivas que van a mantener una microbiota sana. Sin embargo, pues muchas veces, aunque hagamos todo eso, el patógeno viene por algún lado, puede haber algún pez que esté inmunodeprimido. Eh, con esto, bueno, aquí abro un paréntesis. Todos
incluidos los peces, tenemos en nuestra microbiota patógenos. Y si nosotros hiciéramos un rastreo de patógenos para nosotros mismos como humanos o para los peces, encontraríamos que hay patógenos en la microbiota, pero estos son oportunistas. Entonces, ¿qué significa esto? Que van a emerger o se van a activar como patógenos o funcionar como patógenos cuando las condiciones estén dadas. Entonces, si las condiciones de un mal cultivo, una mala alimentación, que cambie las condiciones ambientales del sistema, se modifican, entonces ahí van a emerger los patógenos. Pues una vez que emergen los patógenos, hay ocasiones en las que no existe de otra que usar antibióticos. Y sabemos que eso posiblemente va a lastimar a la microbiota, pero aquí sí tenemos que priorizar, ¿no? Es decir, no por ayudar a la microbiota, pues vamos a dejar que los peces se mueran. Pues al final de cuentas lo vamos a perder todo, ¿no? Entonces, Desde luego. Cuando esto ocurre, cuando viene el uso de antibióticos, en la medicina, como saben, pues pasa cuando a un niño se le da un régimen de antibióticos. Los pediatras recomiendan también un régimen de probióticos. Y esto es con la finalidad de recolonizar. Algo similar podría o puede llevarse a cabo en la acuicultura. Es decir, después de que la microbiota ha sido barrida o afectada, lo que se puede hacer es tratar de establecer un régimen de probióticos, de prebióticos, que lleven a la restauración de esa microbiota intestinal y así recuperar la función. Pero es decir, es un proceso de paso a paso, son diferentes fases. Le voy a hacer una pregunta, doctor. Toda esta investigación, usted habla de extrapolar, es decir, se lleva de un terreno a otro, se confirma, se compara si el pez o la microbiota en el pez el día de mañana pudiera tener información que emergiera para abordar la microbiota humana. Le pregunto, ahora mismo en su investigación, ¿hay luz sobre alguno de estos aspectos que puede llevarse hacia el tema de la alimentación humana? Pues nosotros ahorita estamos trabajando con lo que es el pez cebra. Ahorita una de las cosas que estamos tratando de hacer con el pez cebra es establecer qué es una microbiota normal para el pez cebra. ¿Y por qué digo con el pez cebra? El pez cebra es el modelo biológico más útil, el como pez más utilizado y que se ha extrapolado más hacia los humanos, porque tenemos ciertas similitudes en cuanto al sistema digestivo, algunas respuestas del sistema inmune también. Entonces, ahorita lo que estamos tratando de hacer nosotros es, primeramente, establecer qué es una microbiota normal del pez cebra para posteriormente usarlo como modelo. Entonces, todavía no estamos haciendo extrapolaciones porque primero necesitamos establecer eso, pero sí lo tenemos contemplado quizás a un futuro. Es un horizonte en su investigación, Exactamente. dijéramos, ¿no? Bueno, y viene, mientras en esta playa del conocimiento, que todavía no llegamos al final del camino, hablamos entonces de descubrir primero todo lo que compone la microbiota de los peces. O sea, estamos apenas en ese camino y también qué cosas afectan más, menos a esas condiciones de la microbiota. Eso es en términos generales, doctor. Y de eso, ¿cuál sería una primera brevísima aproximación en su tema o apunte que quisiera usted hacer para que nuestro público terminara de ayudarnos a comprender por qué es importante la microbiota? Bueno, la microbiota es importante porque todas las funciones que provee son las de un órgano biológico. De hecho, se le considera un órgano anexo. Ok, eso es importante, ¿no? Volver a recordar lo que nos hablaba usted, ¿no? De la trascendencia que tiene. Un órgano anexo y como tal, así como cuidamos nuestros órganos, debemos de cuidar
a la microbiota. Entonces, al final de cuentas, yo creo que brevísimamente lo resumiría a eso. La microbiota es en realidad un órgano anexo de todos los seres vivos, incluidos los peces. En ello tenemos un gran desafío, por ejemplo, en materia de piscicultura. Insisto mucho en ese tema porque supongo yo que es una de las formas de acercamiento para el estudio de esto, ¿no, doctor? En su caso, estudian, dijéramos, las condiciones, por ejemplo, de un estanque o algo, o las condiciones a mar abierto. Me imagino que así más o menos funciona. No sé si estoy equivocada, por favor, corríjame. Pero entonces eso enfrenta desafíos, ¿no? Sí, por supuesto. Y, y creo que volvemos también a lo que habíamos apuntado anteriormente, que a veces el uso de antibióticos y medicamentos es forzoso en ciertas situaciones en la acuicultura. Y esto provocará casi inmediatamente un grado de desbalance en la microbiota, llegando a veces a la disbiosis. Y el reto aquí es desarrollar tratamientos terapéuticos, que los hay para humanos, pero casi no los hay para peces. Es cierto que tenemos muchas investigaciones en probióticos, en algunos otros compuestos, pero que sean realmente terapéuticos para, ya sea para mantener una microbiota sana o para restaurar una microbiota, no existen muchas investigaciones. Entonces, yo creo que el desarrollo de probióticos, de prebióticos o simbióticos, que es la mezcla de los dos, puede ayudar a esto. O incluso llegar a desarrollar una microbiota general que pudiera ser incorporada en ciertas especies de peces, tal como ocurre, por ejemplo, en las ratas. Para ratas se ha llegado a desarrollar una microbiota general que cuando una rata tiene una disbiosis y le es incorporada esa microbiota cultivada in vitro, pues las ratitas recuperan esa función, recuperan su microbiota y, digamos, vuelven en términos coloquiales a su vida normal. Entonces, aquí ya el horizonte que preveo, disculpe que lo interrumpa, doctor, el tiempo es muy despiadado, pero estamos hablando casi de un trasplante de un nuevo órgano que sería la microbiota, ¿no? Estamos hablando en ese horizonte ya de cosas, me supongo. De hecho, ahorita que lo menciona, existe el término trasplante de microbiota. Muy bien, bueno, doctor, yo quisiera seguir con usted hablando días y días, pero lo vamos a invitar a una segunda parte porque está muy bueno el tema, Claro si que ustedes sí. nos lo permiten. Mientras tanto, pues solamente agradecerle el tiempo que nos ha dispensado a la entrevista, la distancia, perdón, y lo complejo que puede ser estar en esa distancia a través de la pantalla. Pero, doctor, esperamos seguir de veras dispuestos a recibir una segunda parte como colaboración de parte de usted. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El tiempo de ciencia siempre termina siendo corto con temas de interés como los temas que nos ha presentado el doctor Marcel Martínez. Gracias. Excelente día por allá también en el CIAD y para ustedes que están aquí en estos minutos Igualmente. del reloj de ciencia. Gracias.